Ahora, ya que vimos liberación y absorción, vayamos con el tema de distribución. El proceso de distribución se define como el paso del fármaco de la circulación sistémica a los tejidos o compartimentos del organismo. Después de acceder a la circulación general, el fármaco se reparte por todo el organismo transportado por la sangre. O simplemente, la distribución es el proceso involucrado en el intercambio del fármaco entre la sangre y los tejidos a los cuales debe llegar. Su comportamiento siempre es el mismo, independientemente de la vía por la que se administre el fármaco. Una vez en el espacio vascular, los fármacos pueden unirse a proteínas plasmáticas en un determinado porcentaje o penetrar en eritrocitos u otras células sanguíneas para posteriormente, estar libre en el plasma y de ahí llegar a los tejidos donde se ocupe el fármaco. Antes de hablar de los mecanismos de distribución, es necesario recalcar que la distribución está limitada a ciertos factores. Primero están las características físico-químicas del fármaco, de las cuales, como ya dijimos en el vídeo pasado, mientras menor sea el tamaño o peso molecular del fármaco, habrá una mayor fracción absorbida, por ello esto conducirá a una buena cantidad para distribución. Y como no, el grado de ionización y los mecanismos de difusión también vienen llevados de la mano con una buena distribución determinada por una previa buena absorción. Primero, hablaremos de las proteínas plasmáticas, que son los transportadores por excelencia, aunque hay otros, que hacen posible la distribución. Hay dos tipos de proteínas plasmáticas, la albúmina, que mayormente transporta ácidos débiles, y la glucoproteína ácida alfa 1, al igual que las globulinas, que transportan mayormente bases débiles. Hablemos de los primeros. Al existir pocas proteínas de unión, hay también una gran afinidad de los ácidos a ellas, por tanto, es muy posible que se pueda producir saturación y desplazamiento de los lugares de unión por la administración concomitante de otro fármaco ácido. Así ocurre, por ejemplo, con la fenilbutazona, salicilatos, sulfamidas, y algunos antibióticos, sobre todo los betalactámicos. Y todo lo contrario sucede con los fármacos básicos, ellos presentan poca afinidad por la albúmina y poseen un elevado número de lugares de unión. En este caso, se hace muy poco probable la existencia de saturación o posibles desplazamientos por competición. Tal es el caso de las benzodiazepinas, la clorpromacina, los AINES, y algunos betabloqueadores. Primero hablemos de la albúmina. Ya sabemos que es una de las proteínas más abundantes en el organismo y la principal proteína sanguínea, posee un peso de casi 70.000 daltones, y posee 4 sitios de unión, cada uno con un fármaco que se utiliza como marcador. Y en base a ellos los fármacos se engloban en cuanto a afinidad por dicho sitio de unión. Como ven, los primeros dos tienen un amplio espectro de fármacos que se unen a él, mientras que los otros dos tienen una especificidad mucho más limitada. Como ven, la albúmina es el sitio por excelencia de varios fármacos, o mejor dicho la máxima responsable de la fijación de fármacos, de entre los que predominan los AINES y las benzodiazepinas principalmente. Ahora, hablemos de la alfa-1 glicoproteína, con un peso de 41.000 daltones, y con gran contenido en ácido siálico, lo que le da carácter ácido, y por ende, un pK bajo. Los fármacos que mayormente se unen a él son los betabloqueadores, los antidepresivos, los antiarrítmicos. Ahora, antes de pasar a los ejercicios, es necesario comprender lo fundamental, el parámetro por excelencia de la distribución, que es el volumen aparente de distribución. El volumen de distribución se define como el volumen de líquido en el que está disuelto un fármaco, cuando se alcanza el equilibrio de distribución. Es un parámetro que calcula hasta dónde se distribuye el fármaco en el organismo y a qué tejidos llega, o simplemente permite modelar dónde está el fármaco en el organismo. El volumen de distribución se expresa en litros, y como ven en la imagen, se obtiene dividiendo la dosis intravenosa administrada en miligramos, entre la concentración sanguínea a tiempo cero, expresada en miligramos por litro. Esta es la ecuación más usada, pero también se puede obtener dividiendo el aclaramiento, entre la constante de eliminación, o también la dosis, que puede ser no solo intravenosa, sino también oral, entre la multiplicación del área bajo la curva y la constante de eliminación. El aclaramiento y el área bajo la curva lo veremos en los dos vídeos siguientes. Por ahora solo enfoquémonos en la primera fórmula. Ahora bien, un volumen de distribución aparente bajo, indica que se mantienen concentraciones plasmáticas altas, debido a la escasa liposolubilidad. Mientras que, un volumen de distribución aparente alto, indica que se mantienen concentraciones plasmáticas bajas, debido a la gran liposolubilidad. O simplemente, un volumen de distribución alto indica una buena llegada a tejidos, mientras que cuando es bajo, indica pobre llegada a tejidos.
Por cierto, no hay que confundir el volumen aparente de distribución con el volumen de distribución en compartimiento periférico, que es el resultado de multiplicar el volumen de distribución aparente por las constantes de distribución. Y el volumen de distribución en estado estacionario, que relaciona los dos volúmenes de distribución previos. El tema de distribución es corto, ya terminamos la parte teórica, ahora, vayamos a los ejercicios. Primer ejercicio. Se administraron 10 gramos de un fármaco por vía intravenosa. ¿Cuál es el volumen de distribución si la concentración a tiempo cero es de 400 miligramos por litro? Aquí tenemos la concentración a tiempo cero directamente, pero ojo, como dije en el vídeo pasado, hay que fijarse bien en las unidades que nos están dando, tenemos gramos, por lo que para sacar el volumen de distribución hay que convertir 10 gramos a miligramos, que serían 10.000. Dividimos 10.000 entre 400, que nos da un resultado de 25 litros. Vuelvo y les digo, mucho ojo con las unidades, antes de efectuar las operaciones hagan las conversiones si hay que hacerlas.